Doc, disculpe las, Doc, disculpe Sí, las molestias. ¿Me puede poner en la lista, por favor? Aranda Zapata José Andrés. Por favor, disculpe. ok. Y aquí me ha escrito Bravo Javier. Claro, Bravo también. Ajá. Doc, es Shirley Sánchez también. Yo creo que Shirley sí le puso. Déjenme confirmar. A ver, vamos con. ¿Quién me dijo? Aranda. Bravo es Bravo Lino Anderson, Sí, Anderson Javier. Sí, exactamente. Ujú. ok. Eh, ¿Quién más me dijo? Arana. Doc, disculpe, me nombró. Lo que pasa es que estoy mal con el internet. ¿Qué apellido es usted? Aranda Zapata José Andrés. Sí, es que no lo veo como inasistencia, pero no sé si no está matriculado, ya reviso. García Sonia también, ¿no? No, José Andrés creo que no lo tengo. Déjeme ver si puedo matricular. Si me es posible matricular. No lo sé. Dígame, Christopher. Sí, doctora, una consulta. A mí también me puso en la lista, ¿verdad? Parece que, Les digo quiénes no tienen asistencia de los que están en la lista. Zambrano Adriana, Herrera Ariana, Cusco John, Pilacuán Miguel, Carla Rodríguez y Sánchez Shirley. Son los que no tienen asistencia. Me Sánchez Shirley confirma. sí está, Doc. Sí, Sánchez. Entonces, García Sonia también. Sí, por favor, buenas Ya. noches. Es que se me confunden por ahí esto. Ok, entonces las personas que nombré son las que estaban con inasistencia. A menos que yo no los haya nombrado, que creo que es el caso de Arana o Aranda, no entendí mucho el apellido, pero ya voy a intentar matricularlo ahora, por eso justamente quería saber quiénes eran los participantes y confirmarles a las personas que están encargadas. Disculpe, doctora, ¿me puede agregar? ¿En la lista? Sí, es que recién me matriculé el día de hoy, yo creo que por esa razón. Sí, justamente voy a intentar matricular a las personas que no nombré. También me pasaron otro nombre del CTT. Ah, no es justamente usted. Painego Almeida. Sí, por favor, gracias. Sí, no puedo matricularla yo. Parece que la tienen que matricular directamente de allá, del CTT. Pero bueno, de todas maneras voy a dejar registrado en el Excel que tengo acá, que son los mismos participantes que están ahí. Los voy a dejar colocados en la parte de acá abajo, los que no me aparecen en lista, porque intenté matricularlos yo y no puedo. De todas maneras, los voy a dejar registrados que hoy día asistieron. Ah, Ya, doctora, gracias. ok, ¿quién más está? ¿Me ayuda con el apellido de la persona que le dije que tampoco tenía? Déjame ver si está.
¿Era Aranda o Aranda? Aranda Sani Canosa. ¿Me confirma? La persona que por favor me indicó que no lo nombré, si me puede ayudar con sus apellidos para intentar revisar si está matriculado o caso contrario registrarlo yo. Si está por ahí o salió del Zoom. Acá tengo en el chat tampoco está. Aranda Zapata José Andrés. Está en el listado en Excel, en el Excel, pero no está en el EO. También supongo que lo han de registrar. Listo, Doc, muchas gracias. Ok, igual los dejé registrados en el Excel de acá. En el EVA no los tengo todavía, pero les dejo constancia de que están aquí. Bueno, como les estaba explicando sobre un poco lo que son las políticas, digámoslo así, del curso de actualización, es que ustedes deben asistir al 80% de las sesiones, ¿sí? Este 80% se toma en cuenta por componente. Y al final, asimismo, se suma el total para que lleguen este mismo porcentaje, el total sea de 80 entre todos los componentes. Es decir, cada componente va sumando y al final tendrían que alcanzar ese 80% sumados todos los componentes, ¿ok? Puede que hayan tenido asistencia en todas las otras asignaturas y digamos que en el caso de que sea la mía, que no sé, por algún motivo no pudieron asistir a ninguna de las sesiones, mi puntuación les disminuye también al resto de los componentes. Entonces, tomando en cuenta eso, eh, es algo que siempre es importante recalcarles porque consideran que no es importante ingresar a las sesiones y llegar al final solamente al examen. No sería posible, perderían automáticamente el curso en el caso de que no asistan, aunque sea de manera virtual, que es una manera en que pueden hacerlo también más fácil, digámoslo así, porque no todos están en condiciones de poder asistir de manera presencial, sobre todo las personas que no se encuentran en la provincia. ¿Sí? Sé que algunas personas están fuera de la provincia. El examen, escuché que el examen será presencial y va a ser con la unión de ya todos los componentes. Bueno, específicamente con el tema de odontopediatría, darles un poquito de información general con respecto a los contenidos. Como ustedes saben, la finalidad de estas conferencias no son básicamente actualizarnos en temas quizás de especialidad que podríamos ver en algunos casos en congresos, estudios de casos que nos llamen la atención. Realmente el fin de estos cursos es que tomemos las referencias que nos da el CASES para la toma del examen de habilitación y poder llegar con esa información hacia ustedes. Nosotros lo que hacemos es guiarnos
con la bibliografía que está estipulada por cada contenido. A me sucede en algunas ocasiones, pues no, sobre todo en el tema de odontopediatría, muchas cosas pueden variar y hay mucha información que se actualiza diariamente, pero el fin es poderle dar a ustedes lo que corresponde a los contenidos del examen de habilitación. ¿Ok? Con respecto también a eso, les voy a mencionar cuáles son los subcomponentes del componente de ortopediatría e indicarles que en uno de esos subcomponentes estará impartido por el doctor Carlos Vélez, que es ortodoncista, y que va a tomar el tema de desarrollo y crecimiento, la parte de hábitos, odontogénesis, ¿sí? Como tal, todo lo que es formación y desarrollo dentario, anomalías, bueno, todas estas partes la verán con el doctor Bellis en 2 sesiones y conmigo verán el resto de los subcomponentes en 4 sesiones aproximadamente. Suelo en las sesiones ponerles pruebas para que ustedes las desarrollen y así acercarse un poquito o refrescar un poco, quizás llevarse un poco con lo que estemos dando este día de clases. Esas preguntas se las suelo dejar abiertas para que ustedes estén revisándolas, viendo cuál es la respuesta correcta para poder analizarla un poco y estén un poquito más fuertes en el momento del examen final. ¿Ok? Entonces, estas lecciones, como les dije, van a estar abiertas durante todo el periodo, pero en el momento en que las abro, como por ejemplo la sesión de hoy, se cierra para darla hoy día. Lo que ustedes pueden hacer es revisarla después de que la dieron. Pero para, digamos que el día de mañana sea otro contenido y volver a dar la lección del día de hoy, pues tendrían que justificar su inasistencia del día de hoy y no haberla podido dar el día de hoy para poderla dar otro día. ¿Ok? Recuerden que es un curso que está un poco ajustado en tiempo y entonces en algunas ocasiones requiere que nosotros movamos fechas para que coincida alguna actividad. Entonces, sí pedirles que cumplan la asistencia para poder hacer las actividades que están contempladas por sesión. Si no, vamos a tener un poquito de inconvenientes, que el doctor ya no estuvo en la sesión 1, por favor me habla de la lección número 1 o el tema 2 del contenido 3 y estamos a veces un poquito ahí confundidos. Doc, ¿y esas lecciones en dónde van a estar? Van a estar en el aula virtual. Ustedes ya están matriculados. No sé si ustedes pueden ingresar o les han enviado un link. Yo les puedo enviar por aquí por el chat un link para que puedan ingresar al aula virtual y suelen ingresar siempre por cédula. No sé si les envió un correo del CTT indicándoles que están siendo matriculados en el aula. No, eso no nos ha llegado. O sea, a mí no me ha llegado. No, a mí tampoco. Ya, Nada. ok. Aura. Voy a pasarles el link del aula. Obviamente mi usuario está como docente, pero ustedes al momento de abrir con su cédula les va a aparecer como, como estudiante. Ok, ahí revisen el chat que les envié un link directo para ver si pueden ingresar y me confirmen si pueden ingresar. Me avisan, ¿sí? Suelen el usuario ser el mismo que la contraseña. No, Doc, no me llega el link.
A mí En tampoco. el, ¿Cuál en chat, el chat, doctora? ustedes ¿En no pueden Zoom ver el o...? chat. Ay, estoy escribiéndole No. directamente a Javier, perdón. A ver, es que todos en la reunión. Es que el último en escribir fue Javier y me salió como una contestación para Javier. Ahí sí, ahí revisen. Ahora sí Sí, me sale para ya me llegó. todos. Cuando ingresen, pongan usuario su cédula, contraseña su cédula. Creo que solamente Nelva que me dijo que no estaba, porque la matricularon hace poco, y José Andrés quizás no puedan ingresar porque no me aparecen como participantes todavía. Doctora, yo recién entré a la reunión porque no me estaba dejando entrar antes. O sea, como que me unía, pero me votaba. Entonces, Ujú. no sé si ya han tomado asistencia o algo, pero yo estaba aquí desde antes, pero no podía ni activar el micrófono. Mi nombre, Ariana, Ariana apellido. Herrera. Ajá. Herrera. Sí, creo que la tenía con falta porque no contestó la asistencia. No, es que no, en algunas ocasiones intenté entrar y me votaba. Herrera, Ariana. Gracias, doctora. No le quería interrumpir antes también. Ok, los Doc, demás, yo igual entré diciendo no tenía buena señal. busco. Zambrano, Adriana entró. Miguel Pilacuán entró. No ha entrado. Ahora otra consulta. ¿Pudieron ya ingresar al aula? Doctora, yo Sí, intenté ingresar, pero sí se me puede. sale que no puedo. Sí, Nelo, eso es lo que le estaba diciendo, que los que Ujú, yo en lista les dije que no estaban, intenté sí. matricularlos y no puedo, es porque ahí sí lo van a tener que hacer las personas del CTT. Doc, yo sí pude ingresar, todo bien. Ya los demás que sí pudieron ingresar. En el caso de las dos personas que no están en el aula, bueno, ustedes obviamente yo les podría abrir, ya podría ser mañana si es que logran resolver hoy. Yo les recomiendo que las dos personas que no están matriculados escriban a la persona que se encarga del CTT, suele ser la persona que se pone en contacto con ustedes, y le digan que por favor los matriculen en el aula, porque quieren hacer las actividades que están ahí, ¿ok? Cuando ya estén activas, yo se las abro. Si necesitaría saber que ya los matricularan. Bueno, los que ya pudieron entrar al aula se van a la parte donde dice odontopediatría, curso de odontopediatría. No sé si ustedes ya tienen activada otra, pero ahí está el de odontopediatría. Y en donde dice general, van a encontrar, bueno, el ID recurrente. Vamos a entrar siempre con ese ID, por si acaso se les pierda del WhatsApp o algo, va a estar en el aula también el ID. Y después de eso va a estar una parte que dice 3.2 odontopediatría. Esos son los componentes de cada asignatura y después de eso siguen los subcomponentes, es decir, los tópicos que como tal odontopediatría va a tener. Nosotros vamos a ver como tópicos técnicas de manejo de conducta con respecto al examen de habilitación del periodo anterior. En técnicas de manejo de conducta hubo un alto porcentaje de aciertos en las preguntas, es decir, ese contenido estuvo bastante bien respondido por parte de los que dieron el examen. Higiene oral, mecánica y química en el hogar corresponde un poco a técnicas de cepillado, a
elementos químicos y mecánicos para eliminar el biofilm, eh, porcentaje parcial, digamos, y después viene el tema caries dental. Ustedes en caries dental, y esto es importante que lo sepan, ustedes en el tema caries dental van a verlo en dos componentes, en operatoria y en odontopediatría. No me agrada mucho el contenido del libro guía que utiliza el CASES, que es Vogue, que a pesar de que no es tan viejo, porque antes teníamos un Vogue 2011, ahora tenemos Vogue 2019. A pesar de eso, hay cierto contenido que no está muy actualizado, ¿ok? Pero ¿qué es lo que le piden a odontopediatría? Porque es parte de la asignatura. A odontopediatría le piden cariología, que corresponde a la parte de la etiología de la caries dental, que es lo que nosotros vamos a estudiar, la enfermedad, ¿sí? No la consecuencia. Nosotros no la vamos a ver desde el enfoque de operatoria. Operatoria va a haber un enfoque hueco, cavidad, color, ¿sí? Nosotros vamos a ver la enfermedad, ¿sí? Y como es la enfermedad, nosotros vamos a hablar mucho de la etiología de la enfermedad. ¿Y por qué les estoy aclarando esto? Porque salieron bajísimos en etiología de caries, ¿ok? Y sí me afecta porque creo que doy una clase completa de caries, me tengo a explicarla suavecito, despacito, pero creo que cuando es como cuando está en el tema de terapias pulpares, o sea, si se ponen a pensar en endodoncia, posiblemente confundan mucho las respuestas. Si en el tema de caries y el enfoque es odontopediatría, lo piensan mucho desde el tema operatorio, quizás fallen la pregunta. Entonces, eso para aclararles. El puntaje más bajo de los contenidos que estamos viendo en odontopediatría, el que más bajo tuvieron en cuanto a respuestas fue etiología de caries. Lo vamos a ver como contenido. Les voy a pedir que por favor estén muy atentos a lo que voy a dar, porque la enfermedad de caries, se lo adelanto, solamente tiene dos factores predisponentes. Biopelícula, es el biofilm, y el azúcar. ¿Ok? Es aprenderse cuáles son los microorganismos, aprenderse cuáles son los azúcares y de qué manera actúan entre ellos. Eso es etiología de caries, ¿ok? Solo que lo vemos despacito. Y con ciertos tópicos que lo toman en cuenta en el EGEP, que es de caries, entra caries de primera infancia, ¿sí? Que digamos que eso de ahí no lo tocan con el resto de los demás contenidos. Después de eso está como contenido selladores de fosas y fisuras y uso de fluoruros, que también se los tengo así agrupado. No nos suelen fallar mucho, por ahí una que otra pregunta la falla. Alteraciones pulpares en dientes deciduos y terminan con traumatismos. En traumatismos también aclarar que con la versión 2019 de Vox sí cambió un poco la información de traumatismos. Le cambian un poco la nomenclatura a la clasificación de los traumatismos. Sigue siendo el mismo trauma que sufre el paciente, sigue siendo el mismo daño que tiene el tejido, pero digamos que ya no se llama fractura complicada de la corona, sino que se llama fractura de esmalte dentina con afectación pulpar. Entonces, el término cambia, pero los tejidos que destruye o afecta son los mismos. Entonces, es una versión actualizada de Vogue y que es importante que ustedes reconozcan cuáles son esas actualizaciones que se hicieron con este nuevo libro, que son las que igual sí me tocó revisar bastante. Tenía de un lado el 2010, de un lado el 2019, y ponerme a ver cuáles eran las cosas que se habían modificado entre un libro y otro. Como les dije, no es que Vogue 2019 sea la cosa más actualizada que existe, pero actualmente es el libro guía que utiliza el examen de habilitación. Entonces, siguiente punto importante que les quiero recomendar, aclarar. Y esto inclusive lo estoy haciendo con mis estudiantes de pregrado
porque quiero que estén preparados para este examen. Si bien es cierto, una forma que también tienen o tuvieron algunos estudiantes para poder aprobar fue haber apelado preguntas, ¿ok? Vimos que algunas preguntas tenían como que ciertas, no digamos fallas, pero cosas que pudieron haber confundido, entonces algunos estudiantes pudieron apelar a las preguntas. Hasta para apelar a las preguntas hay que saber cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy aplicando con mis estudiantes de pregrado y a lo que quiero llegar con ustedes? Si yo voy a apelar a la pregunta, tengo que ir con la bibliografía, con la página y con el párrafo que me preguntaron. A decir, esta es la respuesta, aquí está. Pero yo no puedo decir, así me lo enseñaron, así me lo dijeron, mi docente en algún momento me dijo que. Entonces, ¿qué estoy haciendo con los estudiantes de pregrado? Dan la prueba, terminan de dar la lección. Ok, ustedes quieren recuperar la calificación. Ok, aquí está el capítulo del libro. Vamos a estudiar el capítulo del libro y buscan la respuesta. BOC 2019, página 207. Dice, los selladores están indicados en dientes, etcétera, 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 etcétera. Y me tienen que poner el párrafo tal cual. Porque para apelar una pregunta tienen que hacerlo de esa manera. Referencia, página y el texto tipiado de la manera que está, porque ahí yo no puedo parafrasear. Yo no puedo decir, es que parece que aquí está diciendo que un diente de tal forma sí se puede aplicar sellante. No. El párrafo dice, sellantes se indica en primeros, molares, permanentes, en niños entre 6 a 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien estaba levantando la mano? Vi por ahí como que alguien estaba levantando la mano. ¿No? Bueno, entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Ustedes sí van a tener las grabaciones de las clases como para que puedan estudiar un poco de ahí, de las grabaciones. Pero para leer no subimos las diapositivas, ¿sí? Mis diapositivas están basadas en libro guía. Lo que ustedes van a tener, mi aporte que yo les doy a ustedes, es que me puse a escanear el libro y les dejo separados los capítulos. En la segunda parte donde ustedes ven unidad 1 y unidad 2. La unidad 1 ya está abierta, ustedes ya la pueden ver. En la unidad 1 ustedes van a encontrar una parte que dice archivos. Se los voy a poner como referencias o literatura. Y entonces ustedes entran en esa carpeta que se llama literatura y van a encontrar los capítulos como los pide el caso. ¿Ok? Porque ese trabajo nos damos los que hacemos las capacitaciones del examen de habilitación. Ir al libro que te dice el CASES, agarrar el capítulo que te puso el CASES que te van a tomar y leer párrafo por párrafo para podérselos explicar a ustedes. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren un lugar donde, un texto de donde estudiar, no les voy a dar las diapositivas. Leanlo del libro, porque en el momento en que ustedes quieren buscar una pregunta, reclamar una pregunta, lo que ustedes quieran, van a decir POC 2019, página tal y tal, respuesta. Y el texto tal cual. Esa es la única forma en que ustedes pueden apelar una pregunta. Si en algún momento llega a suceder que tienen que hacer, ¿ok? Pero lo importante para mí es que lo manejen como se debe, que es de esta manera, ¿ok? Es buscando directamente del texto guía que les están pidiendo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más que tengan, que alguien me quiera decir para poder empezar con el primer contenido, que son técnicas de manejo de la conducta? No, doctor, está claro, muchas gracias. Ok.
Bueno, le voy a poner compartir. Antes de empezar esto, me dice, que puedo modificar esto de la fecha de creación del curso. Sí, ahí ese cambio. Pero bueno, y ahora que les vuelvo a tomar la asistencia para ver si llegó alguien por ahí, ahí tomo la asistencia ya con la fecha de 20 de febrero. Pero tuve que tomar asistencia con fecha de 21, me adelanté en el tiempo. Ok, compartir. Ok, ¿me indican si pueden ver la presentación? Sí, Doc, sí se ve. Ok, vamos a empezar. Bueno, con respecto a este tema del manejo de conducta, tuvo varias fases para poder terminar con esto que nosotros conocemos actualmente, que es la guía de conducta del paciente. Eh, la mayoría de los libros se basan en la guía de la IAPD, que es la Asociación Internacional de Odontopediatría. Eh, y como tal, lo que hizo el libro de Vogue fue hacer una traducción y ajustarse a esa guía. Sí les voy a indicar, yo les estaba diciendo hace poco, que no toda la información que estaba en el libro a veces me agradaba. Noto que al hacerse esta traducción o esta actualización quizás del libro, hay ciertas modificaciones en el momento en que se mencionan las técnicas, ¿ok? Creo que se abren muchas técnicas que como tal no son, aparecen en negrita como si fuera una técnica, como por ejemplo cuando estamos hablando de técnicas de restricción física o estabilización, aparece, aparecen accesorios o equipos que nosotros utilizamos, como por ejemplo el abrebocas. No es como tal esa la técnica, pero aparecen así los ítems. Entonces, hay unos que, por ejemplo, aparecen técnicas muy cortitas que nos dice de sensibilización a los padres, por ejemplo, y no dice nada, solamente aparece en negrita. Entonces,
ser un poquito selectivos con la información que estamos tomando del capítulo. Yo aquí les puse eh, lo más elemental que aparecería en un examen. Recuerden siempre que cuando aparece en el examen, en algunas ocasiones van a encontrar preguntas de conocimiento que en la mayoría de las veces van a ser, por ejemplo, la clasificación de algo, un material, eh, bueno, algo así en específico, pero dentro de su mayoría van a ser preguntas de aplicación. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para diferenciar entre lo que es una pregunta de conocimiento y una pregunta de aplicación? Una pregunta de conocimiento se basaría más, digamos, en lo que se refiere a un concepto. Y en una pregunta de aplicación casi siempre será una viñeta clínica. Una viñeta clínica suele tener como el caso de un paciente, ¿sí? Y en el caso del paciente puede estar, por ejemplo, la edad, que en el caso de ontopediatría la diferenciaría de las otras asignaturas porque nos está diciendo niño de 7 años, o niña de 3 años. Entonces, wow, esa primera información que está ahí me diferencia de las otras asignaturas. Después, asiste a la consulta por tal motivo. Siempre se suele colocar en la viñeta clínica el motivo de consulta. Después va a aparecer si la paciente tiene signos clínicos y cuáles síntomas podría tener la paciente. También podrían aparecer signos radiográficos. Entonces, eso es una viñeta clínica. Básicamente, un caso clínico. Y otras preguntas serán de conocimiento que, como les digo, pueden ser conceptos como esta técnica se utiliza para tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿A qué técnica nos estamos refiriendo? ¿A qué técnica se refiere? Y se enlistan las técnicas y ustedes seleccionan. Eso es una de conocimiento, mientras que una de aplicación es básicamente una viñeta clínica. ¿Ok? Entonces, estas preguntas de viñeta clínica en técnicas de manejo de conducta suelen utilizarse las técnicas que ya la mayoría conocemos, por eso les digo que justamente este contenido tuvieron muy buenas respuestas, tuvieron, si no me equivoco, el 100% de respuestas correctas en lo que es manejo de conducta, porque no perdemos tanto el tiempo hablando de técnicas que no lo son. Como les digo, en este capítulo del libro suelen aparecer así, como si fueran técnicas, pero la verdad es que no describen nada. Y yo lo que hice fue recalcarles las técnicas que se suelen utilizar con más frecuencia y cómo diferenciarla quizás de otra técnica, que es lo que podría llegar a aparecerles a ustedes. Bueno, en cuanto a generalidades, la importancia de estas guías de manejo de conducta es poder atender al paciente como no se hacía antes, ¿no? Antes lo que se hacía era brindar la misma atención que se podría brindar a una persona adulta y ahora tenemos ya una clasificación incluso de cómo podríamos atender a los niños, evitando, digamos, de alguna manera un daño psicológico en él o en el caso de que sea requerido aplicar alguna otra técnica que podría ser un poquito más compleja, pero que sea permitida por la IAPD. Eso es lo más importante también, saber que hay técnicas que están prohibidas y técnicas que están permitidas. Lo importante es poder aplicar una técnica y permitir que el paciente colabore en la consulta, ¿ok? En el caso de que el paciente no colabore en la consulta, se tendría que avanzar con una siguiente técnica que podríamos llamarla que es un poquito más compleja, ¿ok? Entonces, en la mayoría de las técnicas que nosotros vamos a utilizar, se va a utilizar la comunicación, ¿sí? Sea por comunicación corporal, como comunicación visual, comunicación oral, porque existen diferentes formas de comunicarse. Entonces, estas guías o estas técnicas pasaron por diferentes procesos. Antes la información estaba basada específicamente entre el odontólogo y el paciente y actualmente pues es una triada donde está relacionándose el niño, los padres y el paciente. Bueno, esta clasificación que nosotros vemos en el libro, específicamente en el libro de Vogt, nos vamos a encontrar como técnicas de comunicación,
de modificación de conducta, de limitación y las técnicas prohibidas. Estas como conocimiento no van a salir, es decir, que no les van a decir a qué tipo de técnica pertenece la técnica de modelamiento, técnicas de comunicación o comunicativas, prohibidas, no. Ese tipo de preguntas de conocimiento no van a salir, ¿ok? Lo que sí es muy posible que vaya a salir es que se aplicó la técnica tal y tal que se caracteriza por hacer esto, esto, esto y esto, ¿ok? Y eso es conocimiento. Bueno, en cuanto a las técnicas de comunicación, como les expliqué, pueden ser utilizados métodos orales, es decir, hablar con el paciente. También una forma de comunicar al paciente es hacerlo por medio del rostro, de los movimientos, de la comunicación corporal que nosotros podemos llegar a tener, inclusive visual también podría ser una forma de comunicación. ¿Ok? Entonces, importantes técnicas de comunicación inician desde el momento en que el paciente ingresa a la consulta. Tenemos técnicas de contacto visual en donde nosotros tenemos que hacer ingresar al paciente, ponernos al mismo nivel que él, saludarlo por su nombre preferiblemente, saber cuáles son sus gustos, cuáles son las actividades más comunes que suele hacer, ¿sí? Y como punto importante, si nosotros tenemos la colaboración de un asistente en la consulta, saber que el asistente podrá participar junto con el niño solamente en sala de espera, ¿sí? Una vez que el paciente ingresa al consultorio odontológico, la única persona que podrá comunicarse con él de manera directa será el odontólogo. El asistente no podrá intervenir o interferir en lo que el odontólogo diga o haga. Bueno, es importante conocer cuáles son las experiencias odontológicas previas que ha tenido el paciente, si ha ido antes al odontólogo, si ya fue antes, saber cómo fue esa experiencia, por qué tipo de tratamientos o actividades pueda realizarse, revisar cómo es su actitud social en sala de espera, utiliza los juguetes para jugar como tal, juega con otros niños, juega solo, no juega con otras personas, no juegan tampoco solo, no utiliza los juguetes, entonces eso ya nos va dando información sobre el comportamiento del niño. Importante saber que en esto de las técnicas comunicativas, entender que un menor, en este caso un bebé, un menor de 2 años, suelen no comprender, explicámoslo así, lo que nosotros queremos explicarle lujo de detalles. Es decir, una técnica en donde yo voy a utilizar, por ejemplo, el decir mostrar hacer, puede que no sirva en un niño de 2 años, porque el paciente no tiene establecido el lenguaje. Entonces, es importante que él comprenda lo que yo le estoy diciendo, fije su mirada en mí, esté atento en lo que yo estoy haciendo y posiblemente la técnica no funcione, la técnica fracase y en un menor de 3 años, de 2 años, yo tenga que utilizar estabilización protectora para poderlo atender y no puedo utilizar decir, mostrar, hacer. Me frustraría pensar que, pero yo estoy usando el muñeco, estoy usando esto y ¿por qué no funciona? Entender que, como les digo, no está establecido el lenguaje en los niños y puede llegar hasta los 4 años porque el desarrollo psicocognitivo de los niños no es el mismo, ¿ok? En todos los casos. Entonces, me frustra tal vez pensar que yo quise explicárselo de esta manera, pero la única forma de atenderlo fue mediante estabilización. En este caso, como les explico, se basa más en la maduración de este bebé, en donde todavía no está establecido el lenguaje, no comprende lo que estamos intentando explicarle o lo que queremos decirle, y tengamos que utilizar otro tipo de técnicas que no sean las de comunicación. Bueno, entonces todo este
tema de la comunicación que nosotros podemos hacer con el paciente, llevarlo de manera, eh, digamos que positiva a la consulta, aplicaríamos todas estas técnicas, pero si el paciente no colabora, tendríamos que modificar y cambiar de técnica, como les expliqué. Parte importante para que haya eh, una buena relación odontólogo-paciente, en el caso de odontopediatría, puede ser que se realice el dental home. ¿Qué es el dental home? Es simplemente tener una primera consulta del bebé antes de los 12 meses, ¿ok? Siempre se habla mucho de cuándo es el momento para la primera cita de un bebé. Hay quienes dicen que antes del año, hay quienes dicen que antes de que salga el primer diente, otros que dicen que después de que salga el primer diente. Incluso la literatura actual lo que nos dice es cuando la mamá está embarazada. Entonces, lo importante sí es que antes de que cumpla el año, el bebé ya haya asistido por primera vez a la consulta. No, hablamos recién justamente del tema de la comunicación que no establecía en el niño, no está establecida en el niño. Puede que no sea cómodo para el niño esa consulta, puede que llore mucho en esa consulta. No necesariamente es para que el niño se atienda a nivel dental, sino que irlo relacionando poco a poco a la atención odontológica. Los niños que se atienden antes de los 12 meses y establecen este dental home, terminan teniendo una armonía con el consultorio odontológico y obviamente con el odontólogo. Entonces, en cuanto a la comunicación como tal, como les dije, puede haber un lenguaje corporal que puede basarse en un choque de puños, en chocar los cinco, en colocar la mano en el hombro. Eso hace sentir al paciente que lo que hizo está bien o que hemos tenido una buena cita. Por otro lado, puede haber también comunicación visual, en donde una mirada puede también generar una expresión por parte del odontólogo. Bueno, cuando estamos utilizando técnicas de comunicación, es importante explicarle al paciente todo lo que vamos a realizar y mostrarlo también, ¿no? Adicional de lo que se conoce como la técnica de decir, mostrar, hacer, es explicar al niño de manera sensata lo que vamos a realizar. Muchas veces lo que hacemos no es adaptar al niño a la consulta, porque no todas las consultas son iguales. Es adaptar al niño al tratamiento. Entonces, no me sirve de nada quizás utilizar una técnica de decir, mostrar, hacer y explicarle al niño cómo voy a hacer una profilaxis si finalmente lo que voy a hacer con el niño es una extracción. Entonces, es importante explicarle qué voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar y por qué lo voy a utilizar. Obviamente va a afectar mucho la manera como yo lo exprese. Si le voy a decir, porque lo veo muy común en la clínica, sobre todo con los chicos de pregrado, que utilizan mucho los términos que hacen o que dicen en cirugía. Entonces tienen al niño sentado ahí y empiezan a hablar como si estuvieran en una clínica de cirugía con el docente de cirugía. Y entonces, doctor, el detantraje cuando empieza el sangrado y hay que hacer una incisión y hay que cortar hueso y hay que sacar la raíz por partes el niño está escuchando todo absolutamente. Entonces, sí hay que mostrarle, sí hay que explicarle qué vamos a hacer, sí hay que indicarle cómo son los protocolos, pero en el lenguaje que él pueda comprender, ¿ok? Tenemos ciertos términos que vamos a utilizar con los niños, tomando también en cuenta su edad, que es importante esa parte que dice reconocer la fantasía. El estadio preoperatorio va hasta los 4 años, si no me equivoco, esto ya estamos hablando de psicología, que no es el tema como tal que vamos a tratar aquí. Y el operatorio llega hasta los 7 años. Hasta esas edades, según desarrollo psicoevolutivo, Piaget, Gesell, etcétera, nos menciona que los niños creen
todavía creen. Entonces esta parte que hay del odontopediatra hablando de la de los dientes, el odontopediatra hablando del ratón Pérez, hasta los 7 años generalmente los niños creen. Es parte de su desarrollo psicoevolutivo, es parte de ese sentirme o hacer, crear a una persona con saber lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, esa parte de la fantasía también le permite el pensar que existe quizás Papá Noel, Santa Claus, como le quieran llamar, y muchas veces es un método que aplicamos los padres para decir, portémonos bien para que Santa nos traiga regalos, ¿sí? Entonces, es un método que utilizamos en odontopediatría, en el caso de la pérdida de los dientes, que ya la conocen, que decimos que el ratón Pérez se lo lleva, el hada de los dientes se lo lleva y le deja un premio, porque estamos aprovechando esa edad en la que el bebé todavía cree, el niño, perdón, todavía cree, ¿sí? No es que a un niño de 14 años le parecerá muy fantástico que yo lo atiendo, le abra la puerta de mi consultorio disfrazada de Blancanieves, y es un paciente de 14, 15 años que seguramente me ve vestida de esa manera y se regresa porque no quiere que una loca lo atienda. Entonces, saber cuándo sí puedo aplicar la fantasía y cuándo no. De todas maneras, siempre evitaré utilizar términos muy grotescos, muy agresivos con el niño, a pesar de que yo sé, bueno, es que me están enseñando a utilizar términos como bisturí, aguja, ¿no? Pero saber que en un niño es más delicado utilizar. ¿Sí? Aquí tenemos una de las palabras que podemos utilizar: explorador, contador de dientes. Le solemos decir al paciente, a ver, abre la boca, vamos a contar cuántos dientes tienes, en lugar de decirle, te voy a examinar los dientes. Suelen utilizar, como les digo, los mismos términos que usan con adultos, utilizarlos con niños. Entonces, tenemos como nuestro propio diccionario de palabras, algunas inventadas por cada uno de nosotros y que sabemos que nos sirven. Equipo de rayos X, cámara de fotografía, la radiografía es la fotografía del diente, el dique de goma nos dice aquí impermeable, yo le suelo decir el globo en cambio, porque les digo que se parece a un globo, que se parece a un guante. La turbina o la pieza de mano, que es el cepillo, a la pieza de mano, la turbina, yo le digo la ducha porque sale agua de ahí, entonces le voy a duchar el diente. El clamp, que es el anillo, y la corona, coronas de acero que nosotros utilizamos, eh, las coronas prefabricadas, las metálicas, gorra, o les decimos la corona de princesa, o le decimos la máscara de de Iron. Bueno, en ya técnicas como tal, aquí ya empieza el libro a hablar un poquito de lo que son técnicas. Esta de reestructuración de la memoria suele utilizarse cuando el niño ha pasado por algún tipo de experiencia no muy positiva, llevarlo de a poco a una experiencia que lo haga recordar. Esto nos pide, por ejemplo, en el consultorio que tengamos aromas que les gusten. Por ejemplo, ahora tenemos muchos difusores y poner el aroma de galletas en aroma. Entonces, el niño entra en el consultorio y ese olor a galleta, en algún momento en que esté en la calle, en una pastelería, le llega el olor a galletas y dice, ah, esto huele como el consultorio de mi dentista, ¿sí? Asimismo, imágenes, fotografías, cosas que lo relacionen con la atención odontológica y que lo hagan relacionarlo de manera positiva. Entonces, todas aquellas sensaciones que en algún momento pudieron haber sido desagradables, poderlas reestructurar y convertirlas en experiencias positivas. La técnica de distracción, fácil de reconocer, se utiliza generalmente cuando podría llegar a pasar el paciente por un momento de ansiedad o de estrés. Por ejemplo, una toma de impresión que suele ser incómoda mientras el paciente está esperando que el alginato fragúe. Ya tenemos la ayuda del escáner, pero inclusive el escáner también cansa mucho porque tenemos que repetir tantas veces las pasadas por el mismo sitio para que pueda ser reconocido lo que esté sucediendo ahí cerca.
Entonces, una técnica de distracción es que cuando notamos que el niño empieza a agotarse, justamente a agotarse, cansarse o evadir el tratamiento, nosotros distraerlo. La distracción se puede hacer con equipos electrónicos, se puede hacer cantando, se puede hacer conversando de alguna información importante, podemos lanzar burbujas para que eso justamente se distraiga. Ahora, doctora, pero eso está facilita, si me ponen eso yo sé que es distracción. Lo que sí podría suceder aquí es una confusión con ludoterapia, por eso se los pongo juntos. Ludoterapia es el método que se utiliza para jugar y al mismo tiempo aprender. Entonces, eh, ¿por qué pueden confundir en esta parte de distracción? Porque podemos encontrar una pregunta que diga, se está teniendo nada, y en el momento en que se puso ansioso le colocamos un aparato electrónico y del cual es un Xbox, no sé, o un Play 5 y empieza a jugar y de esa manera se permitió realizar el tratamiento. Entonces me aparecen dentro de las opciones ludoterapia y me aparece distracción. Y en las dos yo tengo aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué es importante recalcar aquí? Que el CASE se cuida mucho con respecto a las apelaciones en ese tipo de preguntas. ¿Cómo lo hace? Dentro de las opciones nos ponen a revisar que no hayan dos opciones que puedan ser elegidas. Es decir, si me está diciendo el caso clínico que al final utilizaron un equipo electrónico, no me va a aparecer ludoterapia y distracción. Me va a aparecer una de las dos, no las dos. ¿Ok? Entonces, en ludoterapia, ludo, que quiere decir juegos, juguetes, títeres, monigotes, todas estas cosas, eso es ludoterapia, de jugar, viene de la palabra jugar. Entonces, aquí en niños pequeños se utilizan generalmente estos muñequitos que nosotros utilizamos con dientes para que ellos puedan participar con la parte de la odontología. Y en niños más grandes pues podemos utilizar el tema de juegos electrónicos. Distracción, en cambio, lo utilizamos específicamente cantar, como les dije, poner unas burbujas, el juego, darle en ese momento de toma, como hacen muy seguido ahorita, ¿no? Le ponen el celular enfrente y el niño se distrae, ¿no? Lo que sí les digo es que como ambas vienen de juego, lo que hace el caso es ahí es no ponerles dos iguales, ¿sí? Si ustedes ven ese caso clínico, o es ludoterapia o es distracción. Distracción suele estar más cuando dice que el niño se está atendiendo y de repente se empezó a fatigar. Entonces, ahí utilizamos distracción, que puede ir acompañada con control de voz, que es un cambio en la voz cuando nosotros justamente notamos alguna actividad, ¿no? A veces, por ejemplo, estamos atendiendo, estamos colocando un ionómero de vidrio en la boca del paciente y notamos que el paciente de a poco se nos empieza a dormir, por ejemplo. Entonces yo le digo, Juanito, mira, ya vamos a terminar, espérate un momento, no cierres la boca, espera, estás durmiendo. Entonces estoy cambiando súbitamente mi tono de voz. En algunos casos se considera que ese tono de voz puede sonar a un regaño, a un llamado de atención. Puede ser un llamado de atención, pero no de una manera negativa, ¿no? Eh, en un momento vamos a terminar. Necesito que esperes un momento más y terminamos. ¿Ok? Regreso a mi tono normal y el tratamiento continúa. En cuanto a técnicas no verbales, que en esta traducción que se hizo con respecto a la guía no es que me agrade mucho porque una de las primeras que aparece como no verbal es decir, mostrar de hacer, que en el libro de Vogt aparece como triple E. Chicos, en esta parte es importante, creo que todos conocen la técnica de decir, mostrar, hacer. En el libro de Vogt aparece como explique, enseñe, ejecute. Triple E. Es la misma técnica de decir, mostrar, hacer. Solo que Bob, el autor del libro, la introdujo a la parte de odontopediatría con ese término y en algunos países inclusive la conocen como triple E. No es nada nuevo, es la misma decir, mostrar, hacer, solo que Bob, específicamente Bob, el dueño del texto guía que nos toma clases, hizo una modificación con este tema de la técnica y se denomina triple E, pero
es el mismo proceso, ¿no? Explicar, bueno, nosotros vamos a tomar la foto de un diente con una cámara que vamos a utilizar y le vamos a poner en tu dientito y vamos a poner esta fotito que va a estar ahí, con esa fotito va a aparecer después el diente, ¿ok? Entonces, estoy explicando, estoy mostrando el rayos X, estoy mostrando la película, si es que estoy utilizando películas de fósforo, o estoy utilizando las convencionales, o estoy utilizando el radiovisógrafo. Entonces, le muestro y finalmente realizo la actividad que estoy indicando. Entre entrenamiento, como les dije, hay muchas de las técnicas que no explican nada, que no dice nada el texto, lo único que dice es modificación de conducta, es simplemente hacer que el paciente repita una y otra vez ciertas adaptaciones que se hicieron durante la atención odontológica. Pregunte, explique y pregunte, no se basa tanto en una técnica como la de decir, mostrar, hacer o triple E, sino más bien averigua sobre los sentimientos del paciente. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos el pregunta, explique, pregunte, queremos saber cómo se siente el niño antes de hacer el procedimiento y cómo se siente el niño después del procedimiento. No es una técnica realmente que se la conozca como tal. Yo les dije, aquí van a aparecer un montón, pero no es de las más comunes, no es de las que van a aparecer incluso como pregunta, pero esta pregunte, explique, pregunte, es como basarse un poco en cómo te sientes, mi vida. ¿Estás un poquito asustado? Bueno, te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos, vamos a contar los dientes, vamos a utilizar este cepillito, vamos a cepillarlo. A ver, préstame la manito, si lo vamos a cepillar, ok, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Ajá, terminamos el procedimiento. ¿Cómo te sientes? Ah, me siento muy bien, ya estoy más tranquilo. Esa fue toda la técnica. Pregunte, explique, pregunte. En inglés. En cuanto a control de conducta de los padres, evitar que los padres sean los que tomen las riendas de la consulta, que sean en cierta parte partícipes de una mala conducta que pueda llegar a tener el paciente, dejar claro que en el consultorio odontológico quien toma las decisiones es el odontólogo. La reducción de ansiedad de los padres, que los padres están ansiosos y que debemos disminuir esta ansiedad para que podamos ofrecer una atención de calidad en los niños, porque muchas veces esos miedos o ansiedades que tienen guardados los padres son transmitidos a los niños. Como tal, no es una técnica. Les voy aclarando cuáles aparecen como técnicas ahí, pero que muy posiblemente no se las tomen porque realmente no es que están catalogadas como voy a utilizar la técnica de reducción de la ansiedad de los padres. No, está en el libro, yo lo que hago es resumirles el capítulo del libro de Bob, pero las técnicas como tal que más van a resaltar van a ser distracción, técnica triple E, que es decir, mostrar, hacer, estabilización protectora, mano sobre la boca, que es técnica prohibida, bueno, alguna de otra ludoterapia que estén mencionando aquí, yo se las reparto. En cuanto a humor, técnica como tal, se incluye en otras técnicas y es la utilización de un chiste, una broma, la comedia para poder atender al paciente. Esto ya realmente tiene varios estudios de que la manera como el humor puede mejorar la salud de un paciente, ¿sí? Hay varios estudios con respecto a eso, el doctor Patch Adams, que ustedes ven ahí como película, existe en la vida real y fue quien introdujo esta parte de la comedia en la atención, sobre todo en el caso de los niños, pacientes que estaban pasando por cáncer y que mejoraron su salud después de haber recibido una atención humana por parte de él. En cuanto a las técnicas de modificación de conducta,
Se les denomina así cuando el paciente se ha utilizado métodos convencionales y no ha resultado como se esperaba y se ha tenido que utilizar alguna otra técnica. Nosotros requerimos, para poder tener una buena atención odontológica, un consultorio que esté equipado y adaptado para poder atender niños, hacer sesiones de atención odontológica, como son, por ejemplo, iniciar desde lo preventivo hasta lo curativo y lo más complejo siempre al final. Es decir, tenemos tratamiento de conducto y tenemos extracción. Puede ser un poco más agresivo, más, quizás un poquito más, podría sentirse más ansioso el paciente con la extracción, pues el tratamiento de extracción sería el último del plan de tratamiento del paciente. Técnica de imitación, sí está, importante mencionársela. Antes, en el libro de Escobar, si no me equivoco, estaba como modelamiento. No se las menciona como modelamiento, porque en el libro de Bock no se llama modelamiento, sino esa es otra técnica. La técnica de imitación es en la que ponemos a un paciente de modelo o de muestra para que pueda observar lo que se le está haciendo al otro paciente. Este paciente modelo o al que estamos queriendo que lo imite puede ser el papá, puede ser, me refiero a papá, mamá, puede ser el muñeco con el que estoy, que tiene dientes y que utilizo. No, miento, en imitación tiene que ser obligatoriamente una persona. Pueden ser niños, agrupaciones, por ejemplo, programas escolares, cuando llevamos a los niños en grupo, entonces atendemos a uno y el resto observa. Generalmente está relacionado más con esta parte de los niños que son atendidos en grupo. Lo importante en la técnica de imitación es que el paciente que se, que se utilice para imitar, o sea, el paciente que es modelo, que uno observa, tenga un buen comportamiento. Porque si ese niño no abre la boca, no abre, se tapa la boca con las manos, entonces lo que los demás están viendo es que ese tipo de actitud es la que tienen que tener también ellos. De sensibilización generalmente se utiliza y se menciona mucho cuando los niños han pasado por bastantes procesos traumáticos, ¿sí? Es un niño que llegó a nuestra consulta sin poder siquiera sentarlo en el sillón, entonces de sensibilización se utiliza mucho por los odontólogos, hablar mucho sobre la experiencia vivida, mostrarle de a poco los materiales e instrumentos que vamos a utilizar quizá para ese procedimiento traumático con el que vivió, a veces utilizar aromaterapia, a veces utilizar técnicas de relajación de tipo mindfulness, meditación, eso quería decir, meditación, cualquier técnica que haga que el paciente suelte esa experiencia que vivió y volver a empezar de cero. En algunos casos nos dicen inclusive que se parece a la técnica triple E porque volvemos a desde cero empezar a mostrarle al paciente todo de manera paulatina, pero sabemos que incluso ese paciente al que estamos aplicando de sensibilización no es tan fácil como un paciente que va por primera vez. El paciente de sensibilización seguramente requerirá muchas más citas para poder ser adaptado a la consulta nuevamente. En cuanto a modelo de conducta, modelado de conducta, como les dije, está separada de imitación. Antes la teníamos como modelamiento porque teníamos un paciente modelo, pero acá no se llama modelamiento porque aquí tenemos otra técnica que es modelado de conducta y básicamente lo que quiere es generar a un paciente que ya está programado, ¿no? Este modelado de conducta es como programar. Entonces, nosotros lo citamos, viene a consulta, siempre repetimos la misma rutina y el paciente ya conoce cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, bueno, vamos a continuar haciendo restauraciones con ionómero de vidrio. Entonces,
Bueno, tú ya sabes cómo lo vamos a hacer, yo voy a tener listos los algodones aquí, cuando yo empiece a mezclar la pastita, tú tienes que ayudarme, abrir la boca, no mover la lengua, nos esperamos hasta que la pastita se ponga dura, ¿no? Entonces el paciente ya conoce todo este proceso. Entrevista motivacional, generalmente cuando se atiende el paciente en un estado que nos dice de ambivalencia, es decir, saber que está en un no quiero atenderme, pero sé que tengo que atenderme. Y entonces nosotros le permitimos inclusive participar en esta consulta. Eh, no, que no quiero decir, mira, ¿cuál cepillo quieres que utilice? ¿El rosado o el verde? Uno de los dos tengo que utilizar. Entonces, de esa manera también participa el paciente dentro de la consulta y permite que pueda irse adaptando poco a poco. El refuerzo positivo, ya lo conocen la mayoría, también está dentro de las preguntas de habilitación. No es difícil reconocerla porque generalmente el reforzamiento positivo lo aplicamos la mayoría de los que atendemos niños, equivocadamente quizás algunos porque lo que hacen es mostrar el regalo antes de atenderlo y el reforzamiento positivo se da estrictamente después de haber terminado la consulta. ¿Ok? Quiere decir que si el paciente colaboró de manera positiva, terminó el tratamiento como se esperaba, finalmente nosotros obsequiamos, puede ser un obsequio, puede ser una palabra de aliento, bien, eres el mejor paciente, lo hiciste excelente, pueden ser algún tipo de método de afectivo, como puede ser un apretón de manos, un abrazo, ¿sí? Eso también es reforzamiento positivo. Bueno, en cuanto a estas técnicas que aparecen aquí como tal, les indico, son muy cortas, aparecen así de cortas en el libro, solo se las voy a mencionar porque realmente no las he visto como preguntas, no las he visto tan recalcadas en las guías, entonces me genera duda de que hayan sido simplemente conceptos que hayan colocado en el libro. Reentrenamiento, así nos decían, nuevas reglas, presencia o ausencia de los padres, hacer entrar o salir a los padres, depende de cómo se esté comportando el niño. Confusión, parecido a distracción, es preferible que no la memoricen porque pueden confundirla. Recuerden que distracción es más fácil que aparezca como pregunta en el CASES, más que confusión, que como les digo, lo que hace es justamente eso, confundir al paciente con palabras, con humor, con algo que lo distraiga. En cuanto a tiempo, no es que es una técnica, y lo que nos dice en tiempo, lo que nos dice es que demos todo el paso a paso que necesiten los pacientes, o sea, hacerlo de manera tranquila, paulatina, sin ningún apuro. Asociación positiva, que el niño se sienta bien con el equipo y con el consultorio. O sea, así tal cual, que ustedes lo ven como medio seco, como medio pesado el texto, así tal cual está en el libro. Una traducción un poco quizá fuera de lugar, ¿no? Yo por eso les estoy mencionando las técnicas más importantes. Silencio, evitar decir alguna palabra cuando está se está haciendo algún procedimiento para que podamos continuar con el tratamiento. Enseñar lo aprendido, puede confundirlo con decir, mostrar, hacer. Evasión o escape del tratamiento es suspender el tratamiento. En este caso puede ser después de haber terminado algo, por ejemplo, yo te termino de poner la pastita y ahí puedes cerrar la boca, ¿ok? Pero después de eso vas a volver a abrir, ¿ok? Es decir, yo digo en qué momento lo suspendo, ¿ok? Y no se diferencia de tiempo de descanso porque
en ese caso, este tiempo de descanso se lo utilizaba antes o es un poco controversial porque es como un castigo que se utilizaba antes, es muy utilizado en las escuelas antes, como digo, ahora no, con enseñanza respetuosa y todo esto, era colocar a un niño en una silla mirando hacia una pared y que reflexione sobre lo malo que pudo haber hecho. Entonces es básicamente eso. Ok, ya nos vamos a atender, te estás portando usted muy mal, te voy a poner en una silla mirando hacia la pared y no vas a poder moverte hasta que ya te quieres comportar bien, ¿no? Pues básicamente eso es tiempo de descanso. Evasión o escape del tratamiento es suspenderlo durante el momento del tratamiento porque no, digamos que está extendiéndose un poco y por eso lo estamos cortando. En el caso de tiempo de descanso, es básicamente esto, una amenaza o castigo, colocarlo en una silla, hacerlo mirar una pared y saber que está actuando mal. Y aplazamiento del tratamiento es suspender el tratamiento para hacerlo en otra ocasión. Esto puede darse por la conducta del niño que está en un estado de crisis total o puede ser en el caso de que el odontólogo o el odontopediatra lo considere necesario. Por ejemplo, el niño tiene varias extracciones por hacerse y hoy hemos hecho una. Entonces, bueno, por hoy es suficiente con este tratamiento que nosotros hemos realizado. En una próxima ocasión vamos a hacer otro procedimiento. ¿Ok? Hay otras técnicas como uso de psicólogos, acupuntura, auriculoterapia, aromaterapia, hipnosis, etc. Vamos con técnicas de limitación que estaba como tal ahí también, que son estabilización protectora específicamente. Esta estabilización protectora lo que hace es restringir los movimientos de los niños para poder realizar un procedimiento. Los primeros en haber utilizado esta técnica fueron personales de enfermería para generalmente suturar o hacer algún tipo de procedimiento básico. En ese caso lo que hacían era envolver a los pacientes con sábanas o toallas para limitar los movimientos. A partir de ahí, los demás gremios del área de la salud aplicaron también esta técnica y ahora se utiliza de una manera más común en los pacientes. ¿Qué es importante saber en cuanto a estabilización protectora? Que la estabilización protectora no se hace para tratamientos convencionales. Para poder hacer estabilización protectora debieron haber pasado por cualquiera de las otras técnicas y haber fracasado las otras técnicas. Es decir, intenté con decir, mostrar, hacer, intenté con distracción, intenté con imitación, intenté con todo y no pude. Entonces paso por estabilización protectora. ¿Por qué? Porque el siguiente paso después de estabilización protectora y que no se pueda con estabilización protectora es sedación o anestesia general. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo llego a estabilización protectora? Cuando todas las otras técnicas no funcionaron. Segundo punto de indicación de estabilización protectora, siempre que sea una urgencia. No, que le quiero hacer una profilaxis y para eso voy a utilizar estabilización protectora. No está indicada en ese caso la estabilización protectora. Podemos utilizar cualquier otro método, pero no vamos a restringir a un paciente porque quiero hacer una profilaxis, por ejemplo. ¿Ok? O la aplicación de un sellante, que tampoco sería en este caso una urgencia. Tenemos otros métodos, tenemos otros materiales, tenemos otras técnicas para utilizar en este tipo de procedimiento. Un ejemplo de urgencia, por ejemplo, es un traumatismo, ¿ok? Que nosotros necesitamos evaluar en qué estado está el paciente, pues ahí utilizamos estabilización protectora. Y otro caso muy común en que se utiliza estabilización protectora es con pacientes con algún tipo de neurodivergencia, ¿ok? Algún paciente con discapacidad neurológica, ¿ok? No vamos a utilizarlo como un castigo, no es que si no te dejas atender voy a tener que agarrar tu mamá o agarrarte en el sillón para que tú te dejes atender. No se debería utilizar como castigo. El principal fin de la estabilización protectora es que como estamos haciendo un tratamiento urgente, no queremos que el paciente se lastime, ¿sí? Entonces, como les dije, en estabilización protectora tenemos también esto de los bloques de mordida y abreboca. Esto no es una técnica como tal, son instrumentos que utilizamos adicional en el momento de aplicar la técnica, porque nosotros podemos tener al paciente así como lo ven completamente amarrado
pero si no tenemos contenida, que la boca la tenga abierta, es innecesario hacer todo este aparato que tenemos en el cuerpo o la persona que tenemos encima del paciente si no podemos mantener la boca abierta. Entonces, se utilizan estos implementos para apoyar la técnica de estabilización protectora. Entonces, dentro de la estabilización protectora tenemos la inmovilización médica y en este caso podemos tener la pasiva o la activa. La pasiva son aquellos elementos que nosotros podemos incorporar en el sillón, es decir, que no necesito una segunda persona para que me sostenga al paciente. En las pasivas tenemos, por ejemplo, pedigrab o pappus board. La diferencia entre el pedigrab y el pappus board es que el pedigrab, como ustedes ven, es como que el niño se lo envuelva en un tamalito, en un wrap de pollo, en un wrap, en una tortilla, y está adicional del sillón. No sé si ustedes lo notan, él va afuera del sillón y es envolverlo. Lo que harían, como les explicaba, las enfermeras, los residentes de medicina, cuando tienen que atender a un paciente, digamos, para suturarlo, entonces lo envuelven en toallas o lo envuelven en sábanas. Eso, el aparato como tal que ya se vende para sostener los movimientos del paciente se llama pedigrab. Y el pappus board, en cambio, va añadido al sillón. O sea, es parte del sillón, compras el sillón y va con el tamaño del sillón y va sosteniendo pies, piernas, tronco, brazos y cabeza. ¿Okay? Entonces, en esos pasivos no necesitamos a una segunda persona que nos ayude. En la activa sí necesitamos. Puede ser nuestro auxiliar, puede ser una persona que nos ayuda en el consultorio, como pueden ser los padres. Estabilización protectora por medio de una segunda persona y esa sería la activa. Una persona la que sostiene el cuerpo del paciente para que evite realizar movimientos. Y finalmente tenemos las técnicas prohibidas, que en esta está únicamente mano sobre la boca, que es una técnica que se utilizó por años, pero que ya fue suspendida. Algunos países todavía la aceptan, pero la IAPD al menos o la APD ya no la contempla como técnica permitida. Lo que hacían era colocar la mano en la boca del paciente, con estos dos dedos tapar la nariz, con estos dedos tapar la boca. Entonces, un paciente que está constantemente llorando o que está sufriendo no puede respirar. Y lo que hacían era decirle al oído que lo iban a soltar en el momento en que permitiera hacer el tratamiento. Esto generó mucho daño psicológico en los niños, perdían el control de esfínteres, es decir, se hacían pipí, defecaban en el sillón dentro del sufrimiento, les generaba pesadillas nocturnas, no podían dormir, amanecía la cama mojada del control de esfínteres, lo que se dieron cuenta que estaba generando un daño psicológico importante en los pacientes y por eso consideraron que esta técnica ya no podía seguir siendo utilizada. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la primera capacitación, que es técnicas de manejo de conducta. En el aula virtual va a estar abierta ya la primera lección. Déjenme ver el horario. Ok, la lección está, va a estar hasta las 9. Ya a las 9 nos volvemos a unir. Pueden estar ahí, yo no voy a cerrar la sesión, pero les doy
un tiempo para que la puedan realizar. ¿Ok? Está en la unidad 1. Unidad 1 la van a encontrar como conducta. Chicos, tenemos un receso hasta las 9. Hola, hola, hola. Bueno, quienes me estaban preguntando por ahí que cómo hacían si no les abría con el usuario y la contraseña de la cédula, tendrían que comunicarse con la persona que está encargada del CTT para que les ayude con esa parte. Y para los que me preguntaron sobre la asistencia, yo les dije que ahora iba a volver a tomar asistencia. Iba a volver a tomar asistencia. Doc, y una pregunta. Nos comunicamos con la persona del CTT, pero el día de mañana. Yo creería que ellos están hoy todavía porque el curso está brindándose. Supongo que si les se comunican ahora todavía pueden contestarles. Creería yo que sí. Ok, Porque si Doc, se va a muchas dar el gracias. curso mañana sábado, pierden las actividades de también mañana si no la solucionan todavía, hasta el día lunes. Ujú. Bueno, ok. Bueno, vamos de nuevo con la asistencia para confirmar, ¿ok? Zambrano Adriana, Presente. Bravo Anderson, Herrera Ariana, Presente. Dávila Byron, Presente, doctor. Acosta Cristina, perdón, Presente, doctora. Campoverde Christopher, Presente, doctora. Rodríguez Eric, Presente, doctora. Valle Gabriela, Doctor. Iván Guapi, Presente, doctora. Durán Yair, Presente, doctora. Cusco John, me parece que Cusco estuvo en la sesión. Río Frío, Juan Vicente, Presente, Doc, buenas noches. Palma Karen, Presente, doctora. Pucachaki Kenneth, Presente, doc. Flores Kevin, Presente, doctora. Sánchez María Gabriela, Presente. Valencia Melanie, Presente, doc. Tumbaco Melanie, Presente, doctora. Parrales Melina, Presente, doctora. Pilacuán Miguel, Presente, doctora. Ollague Nicole, Presente, doctora. Muñoz Paola, Presente, doctora. Guamán Priscila, Presente, doctora. Quispe Rebeca,
Gallegos Richard. Presente, doctora. Disculpe, yo no pude prender el micrófono. John Yo Kuski. tampoco. Bravo. Pero gracias. Sánchez Shirley. Bravo también, disculpe. ¿Bravo qué? Braulino. Bravo Lima, ok. Quispe Rebeca está. Hidalgo Roberto. Shirley Sánchez sí, doc. Sí, todavía no la he nombrado. Hidalgo Roberto está. Carla Rodríguez. Sánchez Shirley. Sí, doc, aquí estoy. García Sonia. Sí, Doc. Rodríguez Víctor. Quispe Rebeca no contestó la lista en la anterior y en esta tampoco. Y Roberto Hidalgo, Carla Rodríguez y Rodríguez Víctor. Ok. No. Listo. ¿Me confirman? ¿Pudieron ingresar a la elección? Sí, doc. Sí, Doc. Ok, vamos a revisar. Si no me equivoco, el día de mañana va a haber una modificación en el aula. Vamos a trabajar, si no me equivoco, con la misma aula, todos los docentes. Por lo tanto, creo que en una sola pestaña voy a ubicar todas las cosas de odontopediatría. No se va a modificar lo que está ahí, solamente va a cambiar el orden. Por si mañana encuentran el aula diferente. Ok. Gracias, Doc. Doctora, ¿cómo está? No logro escucharla, ¿sabe? Yo le escucho, pero en cambio una canción súper fuerte, una música súper fuerte. No sé si el resto no me escucha. Sí se escucha, doctora. Sí, yo creería que es algo Y con se su se escucha, dispositivo. doctora. Sí, yo creo que es algo con su dispositivo, porque cuando activó el micrófono se escuchaba bastante fuerte la música. Ok. Vamos un poco revisando la lección. No sé si ustedes también pueden revisar desde allá. La primera pregunta, ustedes pueden tener el orden diferente de las preguntas, ¿ok? Pero vamos a revisarlas así, de manera general.
Hay una técnica prohibida que la American Academy of Pediatric Dentistry no la recomienda por el alto grado de disconformidad y la conflictividad que el odontopediatra puede tener con los padres. ¿Cuál es esta técnica? Es la última que yo les hablé en la capacitación hoy. Estaba considerada como la única técnica prohibida. Hasta ahora. Espero que pronto se sumen otras. Pero por ahora, la única técnica prohibida. Estaban entre las opciones mano sobre la boca, control de voz, triple E y estabilización protectora. La que se considera prohibida por la conflictividad que hay entre el odontólogo y los padres, por los múltiples traumas psicológicos que generó en el paciente, es mano sobre la boca. ¿Ok? Esa es considerada técnica prohibida. Víctor, ¿quería decir algo? ¿No? Ok, voy a silenciar para que no. Rodríguez Víctor. Me quiere indicar algo. Yo le estoy silenciando el micrófono porque se escucha bastante ruido. Sí. Dice, Doc no logra escucharlo. Sí, yo lo silencié porque cuando usted activa el micrófono se escucha mucho ruido. Por eso yo creo que tal vez el inconveniente es su dispositivo. Se lo voy a escribir por chat, ¿ok? Víctor, Víctor. Doc, disculpe, ya le escribí al CTT, pero no tengo ninguna respuesta. Déjenme ver si les envío un mensaje igual. Porque como les indiqué, esta aula va a quedar para todo el resto de asignaturas, entonces sí van a necesitar registrarlos. Una consulta, doctora. Dígame. Dígame. Ahora sí le escucho, Doc. Ok, listo. Doctora, una consulta. ¿El link de este Zoom va a servir solamente para su clase o para las diversas clases? Yo creería que van a seguir con el mismo ID, porque hoy que me llamaron para darme las indicaciones de la credencial, porque es una credencial diferente a la que utilizamos en la institución, o sea, cada uno tiene una credencial, y cuando es CTT nos dan otra credencial. Entonces, hoy que me llamaron para informarme de esa credencial, me dijeron que era un ID recurrente. Supongo que es el que se va a utilizar en las diferentes Para las sesiones. diversas clases. Pero supongo que si en algún momento cambian, les han de informar. Por ahora, de las mías, todas van a seguir con las mismas y creo que el doctor Bellis, que viene después de mí, también porque yo le pasé las credenciales. Ok, doctora, gracias. Ujú. Doc, una preguntita, es que tuve problema con mi dispositivo y no le puedo escuchar la lista. Ya le reviso, estoy pidiéndole a las personas que están encargadas que por favor registren a los que todavía no están.
Listo, les pedí que los que no estaban matriculados, que por favor los dejen matriculados hoy día. Espero que puedan leer los mensajes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguien más me había preguntado algo adicional a eso? No. Sobre la idea que les dije que sí va a ser recurrente, al menos mañana, lunes, martes, y los del doctor Vélez también con el mismo idea que se unieron hoy. Bueno, esta técnica se aplica solo después de haber agotado las posibilidades con técnicas convencionales. Si no es la técnica prohibida de mano sobre la boca, ¿de qué técnica estamos hablando en este caso? Yo creo que la mayoría han salido bien, pero no contestan ahora. Por ahí se equivocaron en una que otra, pero de ahí la mayoría las han contestado bien. Bueno, les indiqué que estabilización protectora se utiliza cuando ya las otras técnicas de comunicación no han funcionado, técnicas de modificación de conducta no funcionaron, entonces pasa a estabilización protectora, porque después de estabilización protectora ya solamente queda la opción de anestesia o sedación, anestesia general o sedación. ¿Ok? Entonces, después de haber agotado todas las técnicas convencionales, pasa a estabilización protectora. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no se recomiendan para la técnica triple E? La técnica triple E requiere que le expliquemos todos los instrumentos y todos los materiales, a excepción de los implementos para hacer extracciones. Quienes trabajamos bajo la educación psicológica en nuestra especialidad de odontopediatría, nos indicaron que tenemos que mostrar esto también. Pero para quienes solo trabajan mediante la guía de manejo de conducta, lo que indica la guía, y en este caso el libro de Bock, que es el texto guía, es que no se utilice para técnicas de cirugía, de extracción, inyecciones, forceps, elevadores, bisturí, o sea, todos estos instrumentos que estén relacionados a cirugía y anestesia local, agujas, principalmente agujas, no recomiendan la técnica triple E, ¿sí? Entonces, eh, creo que sí fue un error que por suerte revisamos siempre las preguntas después de hacer la prueba, pero creo que no se los mencioné en el momento de la capacitación. La triple E no se utiliza no la recomiendan, no es que en todos los casos, porque como les digo, quienes hicimos la especialidad con fundamentos psicológicos, sí mostramos también esa parte, pero lo que dice el libro de Bock es que no se utiliza en anestesia local o algún tratamiento de cirugía. Esta técnica indaga sobre los sentimientos del niño, explica el procedimiento y finalmente volver a preguntar para ver si ha comprendido y se siente mejor. Recuerden que en base a sentimientos no era la misma que triple E. Triple E es decir, mostrar hacer, es decir, explica, enseña, ejecute o decir, mostrar hacer. En cambio, pregunte, explique, pregunte era específicamente sobre los sentimientos. Entonces, cuando la pregunta está basada en sentimientos, entonces es pregunte, explique, pregunte. Esta técnica limita o controla los movimientos del paciente para su protección en tratamientos dentales. ¿Qué técnica es? Para que no se mueva, básicamente limitar movimientos, estabilización protectora. Había estabilización protectora activa y pasiva. La activa era la que se generaba con con auxiliares, con los padres del paciente. En cambio, la pasiva es la que se utiliza elementos que se colocan en el sillón o alrededor del paciente para restringir sus movimientos. No necesariamente tiene que ser una persona, sino un elemento que se utilice para restringir sus movimientos. Entonces, los que restringen los movimientos del paciente es estabilización protectora. Para esta técnica se pueden usar elogios, sonrisas o premios, pero después de que se haya producido una buena colaboración en el paciente. ¿Qué técnica es la mencionada? Reforzamiento positivo o refuerzo positivo. ¿Ok? Esto es algo que yo les aclaré, que generalmente lo que utilizan es
mostrarle al paciente el regalo y decirle, te vas a ganar este premio si te dejas hacer tal cosa. Y realmente ese no es el protocolo de reforzamiento positivo, es lograr la colaboración del paciente en la consulta y después de haber logrado esa colaboración, haber tenido una buena conducta en la cita, obtener el refuerzo positivo, que puede ser elogio, que puede ser abrazo, que puede ser algún, algún refuerzo, puño, choque de manos, decirle que lo hizo bien o un regalo. Esta técnica utiliza métodos como hablar de un tema ajeno al tratamiento, cantar, magia, uso de aparatos electrónicos. ¿Qué técnica es la mencionada? Yo les dije, con lo que se suele relacionar este de aquí es, si por ejemplo utilizábamos el término aparatos electrónicos, podía estar relacionada con ludoterapia. Pero ¿qué es lo que se hace aquí? No se coloca esa opción para evitar que se puedan confundir con esa pregunta. Entonces, mano sobre la boca no utiliza métodos como cantar o, hablar de un tema ajeno, no. Triple E es todo relacionado con el tratamiento que voy a hacer, explicarlo, mostrarlo y hacerlo al final. Estabilización protectora es restringir al paciente. Entonces la única opción que nos quedaba ahí era distracción. Como ven, no hay otra opción que pueda confundirlo, que se les parezca. Paciente de 8 años cooperador. Siempre suele mostrarse ansioso ante procedimientos con agujas. En esta sexta sesión de tratamiento se procede a realizar una extracción dental y se requiere la colocación de anestesia local. ¿Qué técnica de control de conducta usaría? ¿Por qué no triple E? Porque triple E solamente indica que no se debe usar para este autor, como les dije, para este autor recomienda que no se use en ningún procedimiento de cirugía o de anestesia local. ¿Ok? Porque le parece ser muy grotesco el mostrarle instrumentos cortopunzantes, que tengan punta, que tengan filos, que puedan asustar al paciente. Entonces, para este autor en este libro, guía, nos indica que triple E no se utilice ni para anestesia local ni para instrumentos de cirugía que puedan asustar más al paciente. ¿Ok? Entonces, si él siempre se muestra ansioso, mano sobre la boca no está permitida porque es una técnica prohibida. Estabilización protectora se aplicaría si ya no tengo ninguna otra opción, pero me está diciendo que el paciente es buen paciente, que se ha dejado hacer todos los tratamientos que se han querido hacer, pero que ese de ahí al niño le genera ansiedad. Entonces utilizo una como ludoterapia que le permite al niño jugar, que le permita al niño, dentro de todo, distraerse. Como les dije, puede llegar a generar confusión con la punta de arriba, pero aquí solamente está esa opción. Si estuviera la opción distracción, podría ser la opción distracción. En este caso está la opción ludoterapia y se le diría ludoterapia porque es un paciente que sí ha colaborado utilizando técnicas convencionales. Ludoterapia está como técnica convencional. Estabilización ya es si yo agoté todas las posibilidades, ese paciente no se deja y ese no es el caso de este paciente. ¿Okay? Él ha cedido ante las diferentes técnicas que hemos podido. Triple E no se utiliza para anestesia local y mano sobre la boca no se utiliza en ningún caso porque está prohibido. Técnica usada para niños aprensivos sin experiencia dental. Viendo a otros niños con conductas apropiadas. Se puede usar en grupo, viendo cómo los otros reciben tratamiento. ¿Qué técnica es la mencionada? Control de voz, no tiene nada que ver, se levanta o se baja la voz de acuerdo a cómo vayamos trabajando en el paciente. Imitación es ver cómo otras personas se atienden, por lo tanto sería la respuesta correcta. Triple E, la misma decir, mostrar, hacer, explicarle al paciente lo que vamos a realizar, mostrarle y finalmente hacer. Y mano sobre la boca, técnica prohibida, no se utilizaría. Siempre va a salir la opción mano sobre la boca, no la pueden elegir porque es una técnica prohibida, a menos que la pregunta nos diga cuál es una técnica prohibida y ahí entra mano sobre la boca. ¿Cuál es la indicación principal para la técnica de estabilización protectora?
Para exfoliaciones dentales, no. Esto es un procedimiento completamente fisiológico que no debería ser tratado de esa manera. En tratamientos dentales largos, no, porque se evita que el tratamiento se prolongue justamente. Para realizar exámenes clínicos, no. Para urgencias dentales en niños descontrolados, sí. Recuerden lo que es una urgencia, ¿ok? No una profilaxis, una aplicación de sellantes, algo simple, no es una urgencia, ¿ok? Es una urgencia o pacientes con algún tipo de discapacidad neurológica. En ese caso, o que no puedan controlar los movimientos, en esos casos se utiliza estabilización protectora. Y después de haber agotado en un paciente eh, sin discapacidad neurológica, solamente en un paciente que ya se hayan agotado todas las otras circunstancias. Bueno, esas serían las 10 preguntas. Voy a ver de manera general cómo salieron. Ok, recuerden que hoy día hemos revisado el cuestionario para ver las preguntas de manera correcta. La mayoría salió bien, pero si hay unos puntajes de 4, de 5, ¿sí? Así que a las personas que no obtuvieron el 100%, los motivo para que revisen el cuestionario, vean en qué se equivocaron, vean por qué se equivocaron. Y si van a revisar por qué se equivocaron, lean el capítulo y busquen el párrafo preciso en donde está el fragmento que se les pregunta. Recuerden que si en algún momento van a apelar una pregunta, esa es la única manera que pueden apelar. Llegar con el texto guía e indicar específicamente el párrafo en donde ustedes eligieron esa respuesta. Si no, no hay manera que ustedes puedan apelar una pregunta. ¿A qué quiero llegar con esto? Leer el texto guía. No cualquier información que me dé GPT, que me dé Google, es la información que me indica el texto guía porque es el texto en donde les mandan a estudiar del CASES y es la literatura que nosotros utilizamos para dar las conferencias, capacitaciones en examen de habilitación. Ok, me voy a quedar haciendo esta petición que me hicieron en el CTT de pasar todo a una misma pestaña para que el día de mañana, creo que ya es el día de mañana, las demás asignaturas puedan tener cada quien su pestaña. Entonces, si alguien quiere consultar algo, preguntar algo, me indica. Caso contrario, pues que tengan buenas noches todos. Nos vemos el día de mañana con un nuevo contenido. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame.